Hay momentos en la vida en los que nos sentimos perdidos. Caminamos sin rumbo, llenos de preguntas, cargando dudas, frustraciones y miedos. A veces pareciera que no entendemos por qué estamos aquí, qué se supone que debemos hacer o cuál es nuestro verdadero propósito. Tal vez estás en una etapa donde nada tiene sentido. Tal vez has intentado muchas cosas, has trabajado duro, te has esforzado, pero aún sientes un vacío dentro de ti. Un silencio que duele. Una sensación de que algo falta. Pero hoy quiero invitarte a detenerte un momento y abrir tu corazón a una verdad que puede transformar por completo tu vida. Dios tiene un propósito para ti. No estás aquí por casualidad. No eres un error. Y aunque ahora mismo no lo veas claro, hay un plan divino en marcha. La Biblia lo afirma con poder en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En este vídeo vamos a explorar en profundidad qué significa realmente entender tu propósito desde la perspectiva de Dios. Hablaremos de por qué muchas veces nos sentimos vacíos, que nos impide ver el propósito que ya está delante de nosotros, y lo más importante, qué podemos hacer hoy para empezar a vivir con sentido, dirección y paz interior. Vamos a dividir este viaje en varias partes, cada una diseñada para ayudarte a reconectar con tu esencia, con tu fe, y con la misión que Dios ha puesto en tu vida. Así que si alguna vez has sentido que no sabes para qué estás aquí, si te cuesta encontrar un motivo para seguir adelante, o si simplemente deseas descubrir el verdadero llamado que Dios tiene para ti, este vídeo es para ti. Espero que al final de este camino, puedas mirar tu vida con otros ojos. Que sientas en lo más profundo de tu alma que tu existencia tiene valor, que tu historia importa, y que cuando caminas con Dios, todo cobra sentido. Confiar en Dios, qué frase tan conocida, ¿verdad? La decimos con facilidad, la escuchamos en los sermones, en canciones, en frases motivacionales, pero vivirla, sentirla, encarnarla, eso es otra historia. Porque confiar en Dios no es repetir una idea bonita. Es una forma de vida. Es aprender a caminar con los ojos cerrados, sabiendo que alguien más ve el camino. Y ese alguien, es el único que conoce tu propósito. Muchas veces queremos respuestas, anhelamos claridad, nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pero lo cierto es que nadie puede entender su propósito si primero no decide rendir el control. Porque el propósito no se descubre desde la lógica, sino desde la fe. Imagina por un momento que tu vida es un avión en pleno vuelo. De pronto atraviesa una zona de turbulencia, se sacude, parece perder estabilidad. Tu reacción natural es aferrarte al asiento, mirar con miedo por la ventana, pensar en lo peor. Pero, ¿acaso tú eres el piloto? No, sin embargo, tu seguridad depende de confiar en que hay alguien en la cabina que sabe lo que hace. Confiar en Dios es algo muy parecido. Es aceptar que tú no tienes el control, y dejar que Él lo tenga. Claro, no siempre entenderás sus decisiones. A veces te quitará cosas que amas. A veces te llevará por caminos oscuros. Pero en cada paso, Él está trabajando en tu interior para que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste creado. La historia de Dios con sus hijos nunca ha sido una historia fácil. Pero sí ha sido una historia gloriosa. Mira a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, y años después, convertido en el hombre que salvaría a toda una nación del hambre. ¿Qué hizo José durante esos años? No lo entendía todo, pero eligió confiar. Porque cuando tú confías, Dios avanza. Y cuando Dios avanza, tu propósito se revela. Y ahora, quizás te preguntes, ¿cómo se aprende a confiar en Dios de verdad? La respuesta no es mágica. Se aprende como se aprende a amar, pasando tiempo. Hablando. Escuchando. Conociéndolo. Eso es la oración. No se trata solo de pedirle cosas a Dios. Es sentarte con Él, abrirle el corazón, llorar si tienes que llorar, y dejar que su paz llene los vacíos que la vida ha dejado en ti. Porque cuando oras, no solo hablas, también sanas, también creces, también descubres. Y luego viene la palabra. La Biblia no es un libro de reglas. Es una brújula. Un mapa. Un susurro de Dios en medio del ruido del mundo. Cada vez que la lees con el corazón abierto, encuentras señales. Encuentras esperanza. Encuentras dirección. Porque en sus páginas, Dios te habla directamente a ti, no al mundo en general, sino a ti, por tu nombre. Pero este camino de confiar no es perfecto.
Hay días en los que dudas. Días en los que sientes que Dios está en silencio. Y eso está bien. No es falta de fe. Es parte del proceso. La confianza verdadera se construye en los momentos en los que sigues creyendo, aunque no sientas nada. Y ahí, en esa constancia, empieza a brillar el propósito. Confiar no es solo para los grandes momentos de crisis. Es algo que debe estar presente en lo cotidiano. Y una de las formas más hermosas de demostrar esa confianza es vivir agradecido. Porque la gratitud es una declaración de fe. Cuando agradeces, estás diciendo, Dios, tal vez no tengo todo lo que quiero, pero reconozco que tú me das lo que necesito. Y eso lo cambia todo. Es fácil perderse en lo que falta, en lo que no salió bien, en las oraciones que aún no fueron respondidas. Pero si decides pausar un momento y mirar alrededor, verás motivos para sonreír. El aire que respiras. La cama en la que dormiste. Esa persona que te ama. La comida sobre tu mesa. Son bendiciones disfrazadas de rutina. Y cuando las reconoces, tu corazón se alinea con el propósito de Dios. También hay algo que no podemos ignorar, obedecer. Y sí, obedecer puede sonar anticuado, incluso difícil. Pero es el lenguaje del amor. Porque quien confía, obedece. No por miedo, sino por amor. Obedecer a Dios es decirle, tú sabes más que yo. Tus caminos son mejores. Y aunque no lo entienda, te sigo. Abraham no tenía todas las respuestas cuando Dios le dijo que dejara su tierra. Solo tenía una voz, y su fe. Y con eso bastó. Obedeció. Y por su obediencia, nació una promesa eterna. ¿Qué está pidiéndote Dios hoy? ¿Qué decisión estás postergando por miedo, por dudas, por inseguridad? Quizás Dios ya te ha mostrado el siguiente paso, pero estás esperando sentirte completamente preparado. Déjame decirte algo, el propósito no espera a los que están listos, sino a los que están dispuestos. Obedecer puede ser decir la verdad cuando sería más fácil mentir. Puede ser cortar una relación que te aleja de Dios. Puede ser pedir perdón. Puede ser volver a intentarlo. Puede ser renunciar a un lugar cómodo para caminar hacia lo desconocido. Pero cada vez que obedeces, el cielo se abre un poco más sobre tu vida. Y en ese camino, no estás solo. No nacimos para vivir aislados. Dios diseñó el propósito para ser vivido en comunidad. Rodéate de personas que te animen a seguir creyendo. Que oren contigo. Que te levanten cuando caes. Porque habrá días en los que no podrás orar solo, y necesitarás que alguien más lo haga por ti. La fe compartida se fortalece. El propósito se confirma cuando otros lo ven en ti antes que tú mismo. Y entonces, cuando sumas la confianza, la gratitud, la obediencia y la comunidad, algo en tu interior comienza a cambiar. No necesitas que todo esté claro. Solo necesitas saber que Dios camina contigo. Y en ese caminar, un día sin darte cuenta, descubres tu propósito. No como una meta lejana, sino como una forma de vivir. Como una luz que guía tus decisiones. Como una paz que no depende de las circunstancias. Como una alegría que nace del alma. Ese es el regalo de confiar. Ese es el poder de la fe. Ese es el momento en el que entiendes para qué fuiste creado. Y Dios te dice hoy, haz esto, y entenderás tu propósito. Hay días en los que sientes que algo dentro de ti se rompe, que el pecho se aprieta, que los pensamientos no paran, que el silencio pesa como una piedra. Esa sensación se llama ansiedad. Y aunque parezca que estás solo, no lo estás. La ansiedad no es un signo de debilidad espiritual. Es una respuesta humana a un mundo que muchas veces nos abruma. Incluso los hombres y mujeres más fuertes de fe la han sentido alguna vez. David, en los Salmos, clamaba con lágrimas. Elías, el profeta, en un momento pidió morir porque ya no podía más. Y sin embargo, Dios no los rechazó. Los abrazó. Los restauró. Los fortaleció. Tú no eres menos por sentir ansiedad. Pero tampoco tienes que vivir esclavo de ella. Dios te dice hoy, ven a mí con todo lo que cargas. No me ocultes tu dolor. No me escondas tus temores. Yo los conozco, y quiero ayudarte. La oración no es un ritual vacío. Es una conversación con el único que puede calmar la tormenta. Cuando hablas con Dios, no necesitas palabras sofisticadas. Solo necesitas sinceridad. Puedes decirle, Padre, tengo miedo. No sé qué hacer. Me siento perdido. Y Él te escuchará. Porque no hay emoción que le sea ajena. No hay dolor que Él ignore.
Cada vez que oras en medio de la ansiedad, estás reconociendo algo sagrado, que tú no puedes solo, y que confías en quien sí puede. Y aquí hay algo poderoso que no debes olvidar, la gratitud. Quizás suene contradictorio, pero agradecer en medio de la tormenta tiene un poder inmenso. No porque ignores el dolor, sino porque eliges enfocarte en la fidelidad de Dios. Agradecer no significa que todo esté bien, significa que a pesar de todo, sigues creyendo que Dios está contigo. Cuando agradeces, tu mente cambia de enfoque. Dejas de mirar lo que te falta, y comienzas a ver lo que ya tienes. Dejas de pensar en lo que perdiste, y empiezas a valorar lo que permanece. La gratitud no borra la ansiedad, pero la debilita. Porque donde hay gratitud, hay fe. Y donde hay fe, hay luz. Y luego está esa paz que no se puede explicar. No es la paz del mundo, que depende de que todo esté bajo control. Es la paz de Dios, que llega cuando todo está fuera de control, pero tú sabes que Él sigue en el trono. Es una paz que no niega el caos, pero lo atraviesa. Que no elimina el dolor, pero te da fuerza para soportarlo. Que no te da todas las respuestas, pero te recuerda que Dios sigue escribiendo la historia. Esa paz no es un premio para los perfectos. Es un regalo para los que se rinden. Para los que doblan las rodillas y dicen, Dios, ya no sé qué hacer, pero confío en ti. Y aquí está el secreto, cuando comienzas a confiar así, cuando oras con sinceridad, agradeces con el corazón y te abandonas en esa paz sobrenatural, el propósito empieza a revelarse. Porque el propósito no se encuentra en el control, sino en la rendición. No es en la ausencia de ansiedad que lo descubres, sino en medio de ella, cuando decides mirar hacia arriba en lugar de hundirte. Cuando entiendes que tu historia no termina con este capítulo difícil. Que hay más. Que hay esperanza. Que hay un llamado más alto que tu miedo. Dios no está lejos. No está enojado contigo por sentirte así. Al contrario, está más cerca que nunca. Te dice, haz esto. Entrégame tus cargas. Dime cómo te sientes. Agradece por lo que aún tienes. Descansa en mí. Y entonces, entenderás. Porque mi paz será tu guía. Y mi propósito se abrirá ante ti como un nuevo amanecer. A veces, la raíz de nuestra ansiedad no es otra cosa que un deseo desesperado de controlar lo que escapa de nuestras manos. Nos desgastamos pensando en lo que vendrá mañana, en lo que podría salir mal, en todo lo que no sabemos resolver. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos hace una invitación que cambia todo: no te angusties por el mañana. Cada día tiene su propio afán. Estas palabras, pronunciadas por Jesús, no son un consejo superficial. Son un llamado profundo a confiar, a respirar, a soltar, a vivir hoy. Porque cuando te llenas de miedo por el futuro, pierdes la belleza del presente. Te pierdes las pequeñas bendiciones que Dios ya está poniendo en tu camino. Dios no quiere que cargues con el peso de los días que aún no han llegado. Él quiere que camines paso a paso, confiando en que cada mañana nueva traerá la gracia suficiente para enfrentar lo que venga. Hasta aquí hemos hablado de la fe, de la confianza, de cómo enfrentar la ansiedad, pero ahora es momento de entrar en uno de los desafíos más grandes de nuestra relación con Dios, el tiempo de espera. Sí, esperar. Esa palabra que tantas veces nos incomoda. Vivimos en un mundo que corre, que exige resultados rápidos, que nos empuja a tenerlo todo ahora. Pero Dios no se mueve al ritmo frenético de la humanidad. Él tiene su propio compás, su propio reloj, y su propio plan perfecto para ti. Y aunque nos cueste entenderlo, ese plan requiere paciencia. Dios te dice hoy, mis pensamientos no son como los tuyos. Mis caminos no son como los tuyos. Son más altos, más profundos, más sabios. Esto significa que muchas veces, mientras tú ves un retraso, Dios está preparando algo mayor. Mientras tú ves un obstáculo, Él está construyendo un puente. Mientras tú ves un silencio, Él está trabajando en lo invisible. La paciencia es una de las pruebas más duras de la fe. Porque no se trata solo de esperar, sino de cómo esperas. No con desesperación, no con resignación amarga, sino con esperanza. Con la certeza de que Dios no llega tarde. Que su tiempo es perfecto. Que su promesa es segura. Tal vez ahora mismo estás en ese punto donde parece que nada cambia. Donde tus oraciones parecen caer en el vacío. Donde tu corazón se pregunta si Dios realmente te escucha. Déjame decirte algo, Él te escucha. Y mientras esperas, Él te está formando. Cada segundo de espera está tallando tu carácter. Está fortaleciendo tu fe.
Está preparando tu corazón para recibir bendiciones que aún no podrías sostener. Porque el propósito de Dios no es solo llevarte a tu destino, sino transformarte en el camino. Así que no pierdas la fe en la espera. No tires la toalla cuando el reloj de Dios no coincida con el tuyo. Confía, descansa, persevera. Porque llegará el día en que mirarás atrás, y entenderás por qué el proceso fue necesario. Verás cómo cada minuto de paciencia fue una semilla de gloria plantada en tu alma. Y entenderás que cada segundo de espera valió la pena. Pensemos por un momento en aquellos hombres y mujeres que caminaron con Dios mucho antes que nosotros. Sus vidas están llenas de lecciones silenciosas, escondidas entre los años de espera y los caminos inciertos. Abraham y Sara, ellos no recibieron la promesa de inmediato. Pasaron años mirando el cielo, anhelando un hijo, preguntándose si Dios realmente cumpliría lo que había dicho. Pero el tiempo no fue en vano. Dios estaba obrando incluso en medio del silencio. José fue traicionado, vendido por sus hermanos, encerrado injustamente. Pasó años en prisión sin saber cuándo cambiaría su historia. Pero incluso allí, donde parecía que todo estaba perdido, Dios estaba escribiendo un propósito más grande. Y el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. 40 años de prueba, de desvíos, de aprendizaje. Pero cada paso, cada día, tenía sentido dentro del plan eterno de Dios. Lo que todos estos ejemplos nos muestran es que la espera nunca es estéril cuando caminamos con Dios. Él no pierde tiempo. Él no se demora sin razón. Su tiempo siempre es una preparación para algo mayor. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida, en este momento exacto? Primero, necesitas aprender a reconocer el valor del proceso. La espera no es un castigo. Es una escuela del alma. En ese tiempo de incertidumbre, Dios está formando algo dentro de ti. Tal vez está enseñándote a confiar más. O a soltar lo que no puedes controlar. O quizá te está preparando para algo que hoy no podrías sostener. Pregúntate, ¿qué está formando Dios en mí a través de esta situación? ¿Qué parte de mi carácter está siendo moldeada en este tiempo? Segundo, mantén viva la esperanza. No dejes que el tiempo apague tu fe. Recuerda que Dios nunca deja de actuar, aunque no lo veas. Mientras tú esperas, Él mueve las piezas, alinea oportunidades, transforma corazones, abre puertas que aún no puedes ver. Él sigue siendo fiel. Su promesa sigue en pie. Como dice la Escritura, en todo, Dios obra para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su propósito. Y por último, cultiva una paciencia activa. No se trata de cruzarse de brazos y esperar que algo mágico suceda. Se trata de avanzar mientras esperas. De dar lo mejor de ti en lo que tienes hoy. De ser luz en medio de tu proceso. De servir, crecer, aprender, prepararte para lo que vendrá. Porque la fe verdadera no es pasiva. Es una confianza que se mueve, que actúa, que obedece aunque no vea con claridad. Es hacer lo correcto incluso cuando nada parece cambiar. Es sembrar en lágrimas, con la certeza de que la cosecha llegará. Dios te dice hoy, no estás esperando en vano. Estoy contigo. Estoy trabajando. Estoy preparándote. Confía. Y cuando llegue el tiempo perfecto, porque llegará, entenderás que cada día de espera fue necesario. No solo por lo que recibirás, sino por lo que habrás llegado a ser. En los momentos de espera, cuando el alma se cansa y la mente se llena de preguntas, es fácil querer rendirse. Pero la palabra nos sostiene como un faro en la oscuridad. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos recuerda algo poderoso: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y esa es la clave, seguir sembrando aunque aún no veas fruto. Seguir caminando aunque el camino parezca interminable. Porque el Dios que te llamó no se olvida de tu esfuerzo, de tus lágrimas, ni de tu fe. Él lo ve todo, y en su momento, traerá la cosecha. Pero no estás llamado a caminar solo. Dios también te dice, búscalos, no enfrentes esta espera en soledad. Hay personas a tu alrededor que pueden ser instrumentos de consuelo y guía. Tal vez un amigo, un líder espiritual, alguien que ya caminó por donde tú estás ahora. Rodéate de quienes te eleven con su fe, de quienes te recuerden que Dios sigue obrando incluso cuando tú estás cansado. No subestimes el poder de una oración compartida, de una palabra de aliento, de un abrazo sincero en medio del quebranto. Porque a veces, el propósito de Dios no se revela en soledad, sino en comunidad. Y mientras esperas, no olvides sus promesas. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una carta viva del corazón de Dios al tuyo.
Está llena de recordatorios que renuevan tu esperanza y fortalecen tu fe. Uno de ellos está en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, cuando el Señor dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Toma esa promesa como un ancla. Escríbela, repítela, créela. Porque no importa lo que estés enfrentando ahora, Dios sí tiene un plan para ti. No de derrota, sino de propósito. No de ruina, sino de redención. Y sí, puede que su tiempo no se alinee con el tuyo. Puede que no entiendas ahora por qué estás atravesando este valle. Pero puedes confiar en algo: Dios no improvisa. Él ve lo que tú no ves. Él conoce los caminos que aún no puedes recorrer. Y en su infinita sabiduría, está alineando personas, momentos y circunstancias para cumplir lo que prometió. Quizás hoy no lo entiendas. Pero un día mirarás hacia atrás, y todo cobrará sentido. Así que no te detengas. No te rindas. No pierdas la fe. Dios te dice hoy: espera, pero espera conmigo. Camina, pero camina conmigo. Porque si haces esto, si decides confiar, si decides seguir sembrando, si decides no soltar mi mano, entonces entenderás. Entonces verás que cada segundo de espera tenía un propósito. Y ese propósito es más grande, más hermoso y más perfecto de lo que alguna vez soñaste. Al final, aprender a confiar en el tiempo de Dios no es simplemente una lección que se enseña, es una experiencia que se vive, paso a paso, día a día. Requiere paciencia, requiere esperanza, pero sobre todo, requiere una confianza profunda en que el Creador está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer, para aprender y, lo más importante, para prepararnos para las bendiciones que Él ya tiene reservadas para nosotros. La clave está en confiar, no solo cuando todo es claro, sino también cuando todo parece incierto. Dios sabe lo que hace. Y es en ese proceso de espera donde nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se pule y nuestra visión se alinea con su voluntad. Y si hay algo que es indispensable en este proceso de confianza, es la oración. La oración no es solo una herramienta para pedir, es un canal directo para conectarnos con el corazón de Dios. Es fundamental para construir y mantener esa confianza que tanto necesitamos. La oración no debe ser vista como un monólogo, como si solo estuviéramos hablando de nuestras necesidades y preocupaciones. Es un diálogo. Es una conversación abierta, en la que no solo hablamos, sino que también escuchamos. Porque Dios quiere hablarte. Quiere guiarte, confortarte y mostrarte caminos que aún no conoces. Imagina por un momento que estás con un amigo cercano. No pasarías todo el tiempo hablando solo de ti, ¿verdad? Lo mismo ocurre con Dios. Cuando oramos, es esencial tomar un tiempo para escuchar, para estar en silencio y permitir que Él te hable a través de su palabra o en ese susurro suave de su espíritu que toca lo más profundo de tu ser. La oración, entonces, no solo es un momento para exponer tus pensamientos, sino para abrir tu corazón a su voz. Y cuando escuchas a Dios, algo se transforma dentro de ti. Es como si, al estar en su presencia, el peso del mundo se aligerara, y tu alma encontrara paz. En tiempos de ansiedad, la oración se convierte en nuestro refugio. Porque, ¿qué es la ansiedad sino el temor de lo desconocido? Cuando no sabemos qué hacer o cómo solucionarlo, cuando el futuro parece incierto, la oración se convierte en ese lugar seguro donde podemos entregar nuestras preocupaciones. Allí, en ese refugio divino, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios puede darnos. Recuerda que la oración no cambia solo las circunstancias externas, sino que transforma nuestro interior. Nos ayuda a soltar el control, a descansar en su voluntad y, lo más importante, a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que, aunque no comprendemos todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. La oración, queridos amigos, es ese refugio seguro en tiempos de ansiedad y estrés. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no es solo una promesa, es una invitación a entregar nuestras cargas a Dios. No se trata de ignorar nuestras preocupaciones, sino de llevarlas ante el Creador, quien sabe cómo manejarlas mucho mejor que nosotros. Al orar, confiamos en Él, sabemos que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias no hacen sentido. Una práctica poderosa que puede enriquecer nuestra vida de oración es llevar un diario de oración.
Este diario no solo sirve para anotar nuestras peticiones, sino también para registrar las respuestas que Dios nos da. Cada oración respondida se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios, y cuando miramos atrás, podemos ver cómo Él ha estado presente en nuestra vida, guiándonos y protegiéndonos. Un diario de oración se convierte en un refugio, en un recordatorio tangible de su amor y de cómo, aunque a veces no entendemos el proceso, siempre hemos estado en sus manos. Es en esos momentos, cuando todo parece oscuro, que abrir las páginas de ese diario puede darnos consuelo y esperanza. Ver cómo nuestras oraciones fueron escuchadas puede llenarnos de paz, porque sabemos que no estamos solos, que Dios escucha y responde. Además, la oración no solo es un refugio, sino también un fortalecimiento de nuestra fe. A medida que oramos, que llevamos nuestras cargas a Dios, nuestra confianza en Él crece. Cada respuesta de Dios, ya sea un sí, un no o una espera, fortalece nuestra relación con Él. La oración no siempre nos da las respuestas que esperamos, pero nos enseña a confiar más profundamente. Piensa en Daniel, un hombre cuya fe fue puesta a prueba en las circunstancias más extremas. A pesar de la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, Daniel no dejó de orar. Su constancia en la oración no solo lo fortaleció, sino que también fue un poderoso testimonio de su fe inquebrantable en Dios. A través de su ejemplo, aprendemos la importancia de ser persistentes en la oración, no importa lo difíciles que sean las circunstancias. Sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, Dios está dispuesto a escuchar nuestra voz. Cada momento de oración es un paso más hacia una relación más profunda con Él. Y al igual que con Daniel, al mantenernos firmes en la oración, nos fortalecemos no solo espiritualmente, sino también emocional y mentalmente. La oración en comunidad es otro aspecto fundamental en nuestra vida de fe. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando oramos junto a otros creyentes, algo poderoso sucede, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también somos una fuente de fortaleza para los demás. La oración comunitaria no es solo una práctica de fe, sino un testimonio de unidad y apoyo mutuo. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. Al unirnos en oración, creamos una red de apoyo, un círculo de esperanza que nos impulsa a seguir adelante, sobre todo en los momentos de dificultad. Participar en grupos de oración o tener un compañero de oración es una manera hermosa de compartir nuestras cargas, orar juntos y crecer como comunidad. La oración en comunidad nos enseña que la fe no es solo un viaje individual, sino una experiencia compartida que nos conecta con el cuerpo de Cristo. El poder de la oración no está solo en lo que decimos, sino en la conexión que creamos con los demás y con Dios. Cada vez que oramos juntos, renovamos nuestra fe, nos sostenemos mutuamente y nos recordamos que no estamos solos en nuestro propósito. Pero también, no olvidemos que la oración debe estar acompañada de agradecimiento. Agradecer a Dios no solo por lo que nos da, sino por lo que es, cambia nuestra perspectiva. Cuando agradecemos, nos enfocamos en sus bendiciones y en todo lo que ha hecho por nosotros. Es fácil perderse en los momentos difíciles, pero al dirigir nuestra atención a lo que ya tenemos y a lo que Dios ha hecho, vemos claramente su fidelidad en nuestras vidas. La gratitud abre nuestros ojos a la grandeza de Dios. Nos permite reconocer, con claridad, cómo Él ha estado trabajando en nosotros, aún en las circunstancias que parecen más complicadas. Y al hacerlo, nuestra oración se transforma de una simple petición en un acto de adoración y reconocimiento por todo lo que Él ya ha hecho y seguirá haciendo. La oración, cuando se vive con sinceridad y constancia, no solo transforma nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro interior. Muchas veces creemos que orar es una forma de cambiar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero con el tiempo descubrimos que la oración cambia, primero, lo que sucede dentro de nosotros. Es allí, en el corazón, donde comienza el verdadero propósito. Cuando oramos, comenzamos a ver la vida con los ojos de Dios. Nuestras prioridades cambian. Nuestra manera de enfrentar los desafíos se llena de esperanza. Y lo más importante, empezamos a comprender que todo tiene un sentido, incluso aquello que no entendemos al principio. No se trata de encontrar respuestas rápidas o soluciones inmediatas. A veces, Dios no responde nuestras oraciones con un sí rotundo. A veces responde con un no todavía no, o incluso con un silencio que nos obliga a mirar más profundamente. Pero incluso ese silencio es una respuesta. A través de él, Dios nos llama a confiar, a esperar, a crecer. Y es en ese proceso de espera donde muchas veces se revela el propósito. Porque mientras esperamos, Él nos moldea, nos prepara, nos enseña a depender de su voluntad y no de nuestros impulsos.
Y aunque pueda parecer contradictorio, muchas veces es en medio del dolor, la confusión y la incertidumbre cuando más se aclara nuestro propósito. Cuando las cosas no salen como queríamos, cuando los caminos se cierran, cuando las personas nos fallan o nos sentimos solos, es cuando más aprendemos a buscar el rostro de Dios. Es allí, en el quebranto, donde muchas veces comenzamos a escuchar su voz con más claridad. Porque cuando se apagan los ruidos del mundo, cuando el alma está en silencio, es entonces cuando el Espíritu Santo puede hablarnos al corazón. Dios no se revela en la prisa. No se manifiesta en medio de la ansiedad. Él habita en la quietud, en la calma. En ese momento de recogimiento donde el alma se arrodilla no solo físicamente, sino espiritualmente, y reconoce: Señor, no puedo solo. Guíame. Muéstrame cuál es tu voluntad. Y en esa entrega, ocurre algo hermoso. Dejamos de pelear contra el tiempo, dejamos de exigir explicaciones, y comenzamos a caminar en paz, sabiendo que si Él está con nosotros, no hay nada que temer. Que si Él guía nuestros pasos, entonces cada paso, por más incierto que parezca, tiene sentido. Dios no improvisa. Él no actúa al azar. Cada detalle de tu vida ha sido contemplado desde antes de que nacieras. En el Salmo 139, David dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso quiere decir que no estás perdido. No estás caminando sin rumbo. Aunque a veces sientas que no sabes a dónde vas, Dios sí lo sabe. Y ese propósito que tanto anhelas descubrir, ya está sembrado en tu alma. Tu tarea no es inventarlo, sino descubrirlo. Y eso se logra a través de la oración, la paciencia y la comunión con Dios. Pero cuidado. No confundas propósito con éxito. El propósito de Dios en tu vida no siempre se manifiesta en logros visibles, reconocimientos o grandes conquistas. A veces, tu propósito está escondido en los actos pequeños: consolar a alguien que sufre, ser un testimonio silencioso de fe en medio de la adversidad, mantener tu integridad cuando todos a tu alrededor se rinden. Porque el propósito de Dios no se mide en resultados humanos, sino en frutos espirituales. Paz, paciencia, humildad, amor, fidelidad. Eso es lo que Él cultiva en tu vida mientras te guía. Y es importante recordar que el propósito no es algo que alcanzas una sola vez, como una meta final. No es un punto de llegada, es un camino. Es una forma de vivir. Cuando entiendes esto, dejas de preocuparte por el cuándo y comienzas a enfocarte en el cómo. ¿Cómo vivo hoy? ¿Cómo obedezco hoy? ¿Cómo amo hoy? Porque cada día que vives en obediencia, en fe, en entrega, estás cumpliendo tu propósito. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Dios lo ve. Y eso basta. Hay momentos en la vida donde sentirás que estás avanzando sin dirección. Que nada tiene sentido. Que los esfuerzos no dan fruto. Pero no te dejes engañar. En lo invisible, Dios está obrando. Está sembrando en tu alma la fuerza que necesitarás más adelante. Él está preparando el terreno para que, cuando llegue el momento, puedas ver con claridad lo que hoy solo puedes intuir. Él te está formando. Te está forjando. Como el alfarero que no se apura, que moldea la vasija con paciencia, así trabaja Dios en ti. Con amor. Con detalle. Con un plan. No estás aquí por accidente. No estás atravesando esta temporada por casualidad. Todo lo que vives, incluso lo que parece inútil o doloroso, forma parte de un propósito mayor. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has pronunciado, cada vez que elegiste seguir creyendo aunque todo te decía que no valía la pena, todo eso está sembrando propósito en tu alma. Y llegará el día, créelo, en que mirarás atrás y dirás: ahora lo entiendo. Dios estaba allí. Él me estaba preparando. Todo esto tenía sentido. A veces, el propósito de Dios en tu vida no es cambiar lo que haces, sino transformar quién eres mientras lo haces. Es en tu carácter donde Él deja su marca. Es en tu manera de amar, de resistir, de perdonar, de confiar. El mundo necesita más personas que vivan con propósito, que irradien luz, que sean sal y no solo apariencia. Dios quiere que seas una de esas personas. Y lo lograrás, si decides buscarlo de todo corazón, confiar aunque no entiendas, y caminar aunque no veas. No tengas miedo de los cambios. No temas si Dios empieza a mover cosas en tu vida. A veces, para llevarte a tu propósito, Dios tiene que cerrar puertas, quitarte relaciones que te frenan, sacarte de zonas donde te has acomodado. No porque te quiera hacer daño, sino porque te ama demasiado como para dejarte estancado. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que te está impidiendo crecer. Y aunque en el momento parezca doloroso, más adelante verás que fue por amor.
Porque Él no quiere que sobrevivas, quiere que florezcas. No quiere que simplemente existas, quiere que vivas con plenitud. Dios te está llamando a confiar, a orar sin cesar, a esperar con fe, a obedecer, incluso cuando no entiendas. Y cuando haces eso, cuando caminas en obediencia aún en la oscuridad, entonces empiezas a experimentar algo maravilloso, su paz. Una paz que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Una paz que brota desde el interior y que te acompaña aunque afuera haya tormenta. Esa paz es la señal de que estás caminando en su voluntad. Si hoy estás esperando una señal, una palabra, una guía, esta es. Dios te está diciendo, no te rindas. No estás solo. Yo estoy contigo. Lo que estás viviendo tiene propósito. Sigue orando. Sigue creyendo. Sigue amando. Estoy obrando, aunque no lo veas. Estoy guiando cada paso, aunque no lo sientas. Y cuando llegue el momento, entenderás. Todo encajará. Todo tendrá sentido. Porque yo soy fiel. Porque mis planes para ti son de bienestar, no de mal. Porque te amo. Hoy, Dios te dice, haz esto y entenderás tu propósito. Ora con sinceridad. Confía con todo tu corazón. Espera con paciencia. Sirve con humildad. Ama sin condiciones. Persevera en fe. Y cuando menos lo esperes, la pieza faltante de este gran rompecabezas caerá en su lugar, y verás claramente que todo este tiempo, Dios ha estado obrando a tu favor. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló hoy, te invito a que no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite, con ese amigo, ese familiar, esa persona que quizá está perdida, desanimada o esperando una respuesta. A veces, una simple palabra puede ser la luz que alguien necesita en medio de su oscuridad. Déjame tu comentario aquí abajo, cuéntame qué parte te habló más, qué estás viviendo en este momento, y cómo puedo orar por ti. Esta comunidad está para eso, para caminar juntos, para sostenernos en fe, para recordarnos que no estamos solos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Estamos construyendo un espacio donde Dios tiene la última palabra, donde el amor sana, la fe se fortalece y el propósito se revela. Y sobre todo, gracias. Gracias por abrir tu corazón, por darme este tiempo contigo, y por permitir que la palabra de Dios llegue hasta donde estás. Recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue obrando. Sigue orando, sigue creyendo, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga siempre.